Un saludo a los miembros del jurado, miembros de la Comisión TEGA, a nuestro tutor académico y demás espectadores. Nosotros, los autores Andrés Balsa y Joanny Brito, procederemos a presentar la fase 1 de nuestro trabajo especial de grado titulado Ciudad Cultural de Ciencias y Tecnología Altavista, complejo potenciador de la identidad urbana de Puerto Ordaz como requisito para optar por el título de pregrado de arquitectos. Una ciudad adquiere personalidad, integra su pasado con su presente y se proyecta en el futuro mediante un proceso que permite recolectar el sentir colectivo y la intención individual. Es una cualidad de la ciudad que la distingue de otra, y cuando un individuo hace vida en la misma y percibe esta cualidad, la transforma en imagen y la hace propia. Este proceso es la relación que existe entre el paisaje urbano, su desarrollo y posterior cualidad de convertirse en identidad. Esta relación se compone de elementos territoriales, históricos, sociales e ideológicos, que otorgan un carácter único a la ciudad y que, al manifestarse en sus ciudadanos, genera protección patrimonial y arraigo o cambios necesarios que respondan a sus necesidades y expectativas. Cuando un ciudadano no se identifica con su ciudad y no se generan cambios que le representen, se produce una ruptura progresiva en el arraigo que éste manifiesta. El desacuerdo o descontento de los agentes que hacen vida en la ciudad se ve reflejado en las conductas sociales, económicas y políticas que se manifiestan en las índoles donde estos agentes se desenvuelven, causando indolencia, desarraigo e infelicidad colectiva. Puerto Ordaz, al ser una ciudad con una historia de poco más de 70 años, presenta cambios abruptos, donde altos niveles de desarrollo y crecimiento social, económico y cultural en sus inicios se contraponen a bajos niveles de desarrollo y altos niveles de crecimiento producto de la decadencia económica y laboral en la empresa básica, suscitadas por crisis económicas y las deficientes políticas administrativas. La empresa básica, al ser el ente primordial, generador de desarrollo, empleo y manifestación cultural, se convierte en el protagonista de la ciudad, por lo que al disminuir sus operaciones y productividad, produce un déficit laboral y cultural en la ciudad. Al haberse producido estos cambios abruptos en el transcurrir de 2 generaciones, se ha originado una disociación en la identidad urbana que perciben las generaciones fundadoras, padres y abuelos, y las nuevas generaciones, hijos y nietos. Este trabajo de investigación está esquematizado de la siguiente manera. En el capítulo 1 están los aspectos generales de la investigación, donde se presentan los planteamientos inherentes al problema, como sus causas, consecuencias y distintas generalidades que permiten la comprensión de las temáticas a desarrollar. Además, se definen su objetivo general, objetivos específicos y se justifica la investigación. En el capítulo 2, el marco teórico, consiste en el despliegue teórico conceptual necesario para la correcta fundamentación de la investigación. Se presentan proyectos antecedentes que identifican en todo o en parte la problemática descrita anteriormente. Se demarcan teorías y definiciones que dotan la investigación de contexto y fundamento o de criterios formales y o funcionales. En este capítulo también se demarcan los aspectos que legislan internacional, nacional y regionalmente la investigación y propuesta urbano-arquitectónica. El capítulo 3, marco metodológico, identifican las pautas mediante las cuales se organiza y ejecuta la presente investigación. Demarca las áreas de conocimiento, las técnicas y herramientas aplicadas para la obtención y análisis de información. La identidad urbana es un conjunto de características que integra historia, cultura y personalidad de una sociedad en un espacio. Es resultado del tipo de planeación, de su respeto por el pasado y su integración con el futuro. Es una forma presente de observar de manera agregada las calles, la imagen urbana, pero que se percibe en la apropiación de la ciudad y la defensa de su patrimonio. Sin embargo, la apropiación de una ciudad puede verse afectada negativamente por distintas causas y en consecuencia perjudicar la identidad urbana o cambiarla completamente. Las causas pueden ir desde la falta de espacios públicos hasta los efectos de la inseguridad. Cada ciudad tiene agentes internos y externos que afectan positiva o negativamente la delicada balanza de la imagen social urbana. De este fenómeno se pueden encontrar múltiples ejemplos de ciudad donde los ciudadanos
que en ellas habitan viven orgullosamente y desempeñan un papel fundamental en las nuevas generaciones, que a su vez generan nuevas y más consolidadas ideas de imagen social urbana. De igual forma, ejemplos negativos donde ciudades enteras son abandonadas indoloramente, quedando deshabitadas y desvalidas hasta quedar en ruinas. Mantener una ciudad en crecimiento y sanamente apropiada requiere de una planificación que considere las actividades socioeconómicas que se realizan y así prever aquellos cambios o modificaciones que los ciudadanos necesitan y merecen. Esto no significa que una ciudad con crecimiento no planificado u orgánico no posea una imagen urbana adecuada, pero concebir una ciudad bajo criterios de diseño urbano favorece su desarrollo y garantiza la disponibilidad de espacios acordes a las nuevas exigencias de la población. Por esa razón, es importante que las ciudades cuenten con una planificación urbana que contemple elementos y equipamientos que afecten positivamente la imagen urbana y que permita el desarrollo y sustentabilidad de las actividades que en dicha ciudad se realizan, generando así una identidad urbana que cause en sus ciudadanos una sana apropiación de los espacios y el desarrollo de nuevas generaciones que salvaguarden el patrimonio y resguarden el pasado y futuro de su ciudad. La mayoría de las ciudades venezolanas responden a un crecimiento urbano orgánico, ocupando espacios inapropiados que perjudican tanto a la imagen como a la dinámica socioeconómica de la ciudad, resultando cada vez más difícil abastecer de espacios acordes a las nuevas generaciones. Caso contrario a la ciudad de Puerto Ordaz, que posee amplios territorios zonificados, una dinámica urbana predominante, ciudadano, ciudad, industria, que promueve la relación entre identidad y crecimiento, y un potencial de expansión urbana del que pocas ciudades en Venezuela gozan. Construida en 1952 como la base administrativa de la Orinoco Mining Company, desde donde embarcaba el hierro hacia los mercados internacionales, Puerto Ordaz es hoy en día una de las ciudades de mayor crecimiento y más modernas del país, siendo sin duda la ciudad mejor planificada en Venezuela. En esta pujante ciudad se encuentran las compañías más importantes para la explotación y producción del hierro y del aluminio, principales productos de exportación después del petróleo. El Estado Bolívar posee grandes riquezas que motivaron el desarrollo de una gran cantidad de empresas que suscitaron el surgimiento de la ciudad. Es por esto que en la cultura de Guayana, la empresa básica es parte del día a día de sus habitantes. Representa fundamentalmente el carácter de la ciudad y su paisaje urbano, influyendo directamente en la cultura, el desarrollo comercial y el desenvolvimiento de las actividades recreativas de los ciudadanos. Puerto Ordaz es una ciudad que se fundó sobre los cimientos del desarrollo industrial. Es considerada la ciudad mejor planificada del país, donde el avance y las tecnologías de vanguardia han sido durante muchos años el motor de avance económico de la región. No es de extrañar que formar parte de una de las empresas básicas sea motivo de orgullo para sus ciudadanos y sus familias. Sin embargo, la presencia que las empresas ejercen sobre la ciudad y su ámbito sociocultural se ha visto dramáticamente reducido, ya que muchas empresas han mermado sus actividades, ya sea por el declive económico generalizado del país o por la ausencia de políticas laborales positivas tanto para la empresa como para el trabajador. A partir de los años 2000, la ciudad se encuentra técnicamente paralizada, afectando directamente la infraestructura de la ciudad y a sus habitantes. Esta problemática causaría que las nuevas generaciones se creen una identidad urbana dispar a las anteriores, que lograban plenitud y sustentabilidad para con sus familias. Estas nuevas generaciones encuentran una ciudad devastada por el desempleo, las malas políticas urbanas, una infraestructura desatendida e inactiva, y una empresa completamente maniatada que no puede ni generar fuentes de trabajo ni contribuir a la evolución de la ciudad en la que ha venido aportando durante muchos años. De continuar así, las nuevas generaciones no tendrán referencias para buscar futuro en esta ciudad y en consecuencia se perdería la identidad social originaria de esta ciudad, pues se prevé que muchas empresas del pasado están en default o rumbo a caer en bancarrota y muchos espacios urbanos previamente apropiados se encuentran actualmente desatendidos y abandonados. Es por esto que se propone desarrollar un complejo cultural que tenga como objetivo primordial dotar a la ciudad de un espacio de desarrollo social, cultural y laboral que permita a los nuevos miembros de esta sociedad conocer su pasado y proyectarse a futuro de forma dinámica,
donde las empresas desplieguen actividades formativas con el fin tanto de educar a la sociedad como de buscar y capacitar nuevos miembros de su personal. Este complejo cultural además busca complementar de forma pedagógica la cantidad de espacios de esparcimiento y recreación disponibles para los ciudadanos, suministrando así un conjunto de equipamientos arquitectónicos que constituyen un rango de actividades para todas las edades, en el marco del crecimiento cultural y económico de Puerto Ordaz. El análisis e investigación tendrán lugar en la ciudad de Puerto Ordaz, particularmente en el sector Altavista. El tiempo de estudio se ha realizado desde el cuarto trimestre del año 2021 hasta la actualidad. Nosotros, como autores de esta investigación, decidimos viajar a la ciudad de Puerto Ordaz, mi ciudad de origen, con el fin de estudiar y analizar las actividades económicas, culturales y artísticas que se realizan en la ciudad, además de la influencia que ejerce la empresa básica sobre estas actividades, partiendo del hecho de que en un pasado la empresa básica era la principal promotora y ejecutora de las iniciativas en estas áreas. El objetivo general de la investigación es desarrollar la propuesta urbano-arquitectónica en la Unidad de Desarrollo 251 Juan Pablo II, sector Altavista, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, de un complejo cultural a partir de criterios culturales, artísticos y tecnológicos para la recreación, el esparcimiento y el crecimiento profesional. Como objetivos específicos tenemos describir los planteamientos inherentes al espacio público y sus componentes para la identidad urbana, diagnosticar el contexto social, económico y cultural de Puerto Ordaz como ciudad industrial, determinar los requerimientos físico-espaciales para el desarrollo de la propuesta, definir criterios enfocados en tecnologías de vanguardia para el desenvolvimiento de las diferentes actividades culturales y profesionales contempladas en el proyecto, diseñar la propuesta urbano-arquitectónica según los lineamientos arrojados en la presente investigación. Se decide realizar este trabajo especial de grado con la intención de estudiar, diagnosticar y proyectar parte de la solución a la problemática descrita, para así dotar a la ciudad con un proyecto que influya positivamente en el desarrollo tanto urbano como social, cultural y profesional de Puerto Ordaz, además de impulsar arquitectónicamente el desarrollo de propuestas educativas que permitan la reconexión de los ciudadanos con su medio urbano y con las generaciones siguientes, para así evitar la prematura discontinuidad de la identidad social urbana en una población que goza de una región rica en recursos y con un potencial de crecimiento que apenas se ha empezado a aprovechar. En conjunto, la propuesta urbano-arquitectónica tiene como fin dotar a las nuevas generaciones del medio necesario para identificarse con su ciudad, estudiar sus orígenes, visualizar las transformaciones que ha experimentado su urbe y conocer de primera mano todas las tecnologías que han permitido el desarrollo de Puerto Ordaz. Además, el complejo cultural busca anexar a la empresa nuevamente a la dinámica social, cultural, turística y económica que ha venido propiciando anteriormente, pero en un entorno ideado para el desarrollo económico tanto de sí misma como de aquellos futuros trabajadores que se sumarán a sus filas. Principalmente tenemos la Biblioteca ODI. La Biblioteca ODI es reconocida por ser una carta de amor del gobierno para con su país, iniciada en el 2012 y concluida a finales del 2018 por Ala Architects, en Helsinki, Finlandia. Esta obra simboliza todo aquello que destaca a Finlandia como el país con el índice de alfabetismo más alto. Es un centro donde los habitantes pueden gozar de un espacio de desarrollo y aprendizaje de alta calidad, donde se tiene una alta gama de tecnologías a disposición libre y gratuita al público en general, pagando solo aquellos materiales que dichas tecnologías consumen. La diversidad de actividades que se pueden realizar en este centro y el objetivo con el que se concibe la Biblioteca ODI convierten esta edificación en un referente internacional apropiado debido a que más que un edificio en un emplazamiento es un homenaje a su cultura, permitiendo de esta forma fomentar la identidad sociocultural a través del desarrollo personal y profesional, con actividades y tecnologías de vanguardia disponibles para los ciudadanos. Luego tenemos el C3, o Centro Cultural de la Ciencia. Está ubicado en Godoy Cruz, barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, y tiene como objetivo crear experiencias interactivas y participativas donde los visitantes descubran y se integren en las actividades, fomentando así la cultura y el pensamiento científico de forma innovadora. Además, sus espacios permiten difundir y generar investigaciones y desarrollos que la comunidad científica realiza en Argentina.
Este proyecto, inaugurado el 6 de noviembre del 2015 por la entonces presidenta de la República de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, forma parte del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. Ha tenido un gran impacto en la sociedad moderna, ya que permite que tanto unidades educativas como particulares interesados se imbuyan en conocimiento científico y participen en la agenda del C3, que promueve actividades libres y gratuitas de distintas índoles para personas de todas las edades. Este enfoque sociocultural científico convierte este proyecto en un referente internacional de gran importancia, porque conjuga distintas disciplinas de la ciencia y la tecnología en un mismo emplazamiento, enfocado en el crecimiento y desarrollo del ámbito cultural, artístico y profesional de los habitantes de la ciudad. Uno de nuestros antecedentes nacionales es el Museo de los Niños. Como presidenta de la entonces Fundación Festival del Niño y la Fundación del Niño, Alicia Antonia Pietri de Montemayor de Caldera se aboca a los niños y jóvenes del país durante los mandatos de su esposo, el presidente Rafael Caldera, en la década de los 70. Durante este periodo, crea un museo para los niños y jóvenes que fuese interactivo, dinámico y educativo, contribuyendo con el proceso de aprendizaje a través de actividades más acordes a la edad de sus visitantes. Ubicado en el complejo Parque Central, Caracas, Venezuela, el museo abre sus puertas al público el 5 de agosto de 1982. El Museo de los Niños representa en nuestro país el primer espacio cultural participativo e interactivo que promueve el aprendizaje de las ciencias, la tecnología, el arte y la cultura, a través de experiencias donde el visitante es el protagonista, promoviendo como normas fundamentales el prohibido no tocar y aprende jugando. Volviendo a este proyecto, un antecedente nacional estrechamente relacionado con los objetivos de la presente investigación. Otro antecedente nacional es el Circuito Cultural de Caracas. El Circuito Cultural de Caracas es el resultado de la apropiación consecuente de la intención de generar por parte de distintos gobiernos y mandatarios un eje formativo y pedagógico que permita el disfrute por parte del ciudadano de distintas actividades relacionadas con las ciencias, el arte y la tecnología en múltiples equipamientos urbanos, independientes pero en simbiosis, que actúan como agentes generadores y multiplicadores de cultura, valores y pensamiento crítico sobre el mundo que nos rodea. Este circuito cultural representa la necesidad de impartir, fomentar y multiplicar conocimiento y cultura, expresado en variados equipamientos que conforman un paseo de saber y esparcimiento para las familias venezolanas que ansían aprender sobre distintas temáticas de las ciencias, las artes y la tecnología. Este conjunto es más que la suma de sus partes, convirtiéndose en un antecedente nacional que está a la par de los ejes culturales más importantes del continente. Finalmente, nuestro antecedente regional es el Ecomuseo del Caroní. Fue inaugurado en el año 1998. El Ecomuseo del Caroní se encuentra ubicado en el complejo hidroeléctrico 23 de enero, mejor conocido como la represa Macagua, en la avenida Leopoldo Sucre Figarela, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Un lugar que promueve la cultura de la ciudad a través de actividades y exhibiciones de obras de arte o especímenes naturales como la muy conocida Exposición Anual de las Orquídeas, donde expositores de distintas ciudades del país se reúnen en el atrium del Ecomuseo para exhibir cientos de especies, vender y dictar talleres sobre el cuidado de esta flor que representa uno de los símbolos patrios venezolanos. Además, posee espacios de demostraciones científicas, como lo son las turbinas de generación hidroeléctrica adherida a la represa Macagua. En Puerto Ordaz son limitados los espacios destinados a la propagación y promoción cultural y artística de la ciudad. Sin embargo, el Ecomuseo del Caroní es un hito regional y es reconocido como un proyecto vanguardista y de importante índole tanto a nivel cultural como arquitectónico. Se ha convertido en la referencia más importante para los guayaneses con respecto a promoción de la cultura y la conservación de la biodiversidad, al ser el modelo más cercano de difusión cultural y demostración tecnológica, siendo considerado uno de los equipamientos más influyentes en la identidad urbana del ciudadano. En esta lámina podemos apreciar el cuadro resumen de los antecedentes, donde se comparan las edificaciones mediante la forma, función, objetivos, actividades y la valoración de identidad de los mismos. A continuación, se realiza la sustentación del marco teórico, iniciando por la ciudad industrial. Las ciudades industriales son centros urbanos, producto de la transformación social y económica de la revolución industrial. Esta respuesta urbana está caracterizada por centrar su economía en la generación masiva de productos y servicios, valiéndose de altas concentraciones de producción industrial. Generalmente, las actividades desarrolladas en una ciudad industrial están relacionadas con la industria pesada y se ubican estratégicamente para aprovechar la materia prima, facilitar el transporte y o favorecer el acceso a la energía de forma más conveniente. El estudio de las ciudades industriales se basa en un esquema general de características en común que contemplan el entorno, los recursos naturales, zonificación, energía moderna limpia, materialidad. Tomando en cuenta las características de las ciudades industriales del momento, se hacen aproximaciones racionales, buscando organizar lo que sería la ciudad moderna generando planteamientos urbanos como el de Tony Garnier.
Surgidas a mitad del siglo XIX, estas ciudades crearon una serie de problemas que, unidos a los que surgieron posteriormente, en especial el crecimiento desmesurado de los núcleos urbanos, han llevado a los arquitectos, urbanistas, planificadores y gobernantes a diseñar ciudades un poco más racionales y humanas. Los retos para los urbanistas no se hicieron esperar. Grandes innovadores se hicieron presentes en las grandes transformaciones de la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. La gran remodelación de París, por ejemplo, se debe al barón Georges Eugène Haussmann. Los problemas de la ciudad industrial, como la contaminación y la aglomeración, produjeron tempranamente la revolución en la planeación con Le Corbusier, quien ideó la ciudad verde, con espacios abiertos, las unidades de habitación, los espacios habitables organizados, las edificaciones de carácter vertical, íntimamente ligadas al espacio circundante, separación de las vías peatonales de las automovilísticas, y le dio a cada sector urbano su propia función. Estas tendencias a reducir o eliminar los aspectos inherentes de la industrialización en las ciudades se fueron aplacando a medida que surgieron nuevos planes urbanos, mejores condiciones al trabajador y el inevitable progreso económico, tecnológico y social, generando así una nueva visión que exaltaba la industria y su adición no solo al medio productivo, sino a su influencia cultural. Finalmente, en las ciudades industriales se considera la industria como un ente que proporciona avances tecnológicos y mejoras en la economía, donde se agrupan personas de distintas ciudades, generando intercambios culturales y sociales. Por otra parte, en esta misma ciudad, el espacio público es desarrollado con el fin de contrarrestar el impacto medioambiental y la carga a nivel visual que generan las fábricas, por lo que se intenta promover la creación de espacios verdes que contribuyan con la salud y el esparcimiento. Sobre el paisaje urbano, Colasanti en su libro Imagen, Mobiliario Urbano e Identidad señala que en este se consideran los componentes físicos y naturales, entendiendo que el físico es todo lo construido, el cual recoge información cultural y social del medio, mientras que lo natural corresponde al contexto geográfico. Se podría decir en consecuencia que la percepción del paisaje urbano resulta ser el producto de la relación establecida entre el nivel de percepción del hombre y el conjunto de elementos físico-naturales de composición y organización de la ciudad. Allí es donde el sujeto resalta los signos más evocadores, establece vínculos de afinidad y pertenece a un lugar, evoca los recuerdos de vivencias asociadas a su estructura física, el aspecto social y el medio natural, y entre los que destaca el clima y el relieve, siendo el paisaje el medio de vida del individuo. Gordon Cullen habla en sus párrafos introductorios del libro titulado El paisaje urbano sobre cómo un conjunto de edificaciones agrupadas forman arte, más allá de la arquitectura, y se relacionan entre ellos más allá que por sus elementos compositivos, por su relación con respecto al transeúnte. Los edificios son más que la suma de sus partes y juegan un papel fundamental cuando están agrupados en el efecto que causan sensorialmente en cuanto a su escala o importancia. También menciona de forma veloz pero concisa que ese agrupamiento de edificios genera lo que se llama un excedente de amenidades, que al multiplicarse por miles de habitantes dispuestos a gastar muy poco, generan rentabilidad y progreso. No se puede disociar el concepto de paisaje urbano con el concepto de imagen urbana, siendo una consecuencia de la otra. Esto se debe a que la imagen es una cualidad que poseen los habitantes de percibir y sentir su entorno inmediato, la cual está cargada de sensaciones de lo visto, de lo sentido, de lo tocado. Además, agudiza la capacidad de quien observa el espacio recorrido y vivido. Entonces, paisaje urbano es lo que está, mientras que imagen urbana es lo que se percibe a nivel individual mediante los sentidos, volviendo inherente que esta imagen resultante de la percepción se ve influenciada positiva o negativamente por la carga simbólica y por los elementos que conforman un espacio urbano. En este proceso de percepción, todos los sentidos están en acción, y la imagen es la combinación de todos ellos, por lo que se vuelve indispensable considerar que todo elemento, artificial o natural, no es solo un actor visual, sino que toda experiencia que se genera de éste, ya sea entre el individuo y el elemento o entre el elemento y otro, al generar un estímulo visual, olfativo, táctil, gustativo o auditivo, forma parte de la imagen urbana, y esta experiencia puede llegar a ser única debido a una interacción poco probable. La definición de la identidad como concepto a partir del urbanismo requiere de la interrelación de las diferentes definiciones de las ciencias humanas, ya que en la ciudad confluyen diferentes variables, que incluyen la dimensión espacial, geográfica, antropológica, sociológica y psicológica. En este sentido, y teniendo en cuenta las diferentes definiciones expuestas previamente, la identidad urbana es una construcción colectiva a lo largo del tiempo y con repercusiones en el espacio. La ciudad, como construcción temporal, representa la dimensión física de concreción de la cultura y la sociedad, conservando en sus diferentes espacios e intersticios las huellas históricas de las relaciones humanas en su espacio. Así pues,
Se entiende que en el proceso de identidad como concepto a partir del urbanismo se rige directamente por la relación entre los seres humanos y las variables de su entorno físico, psicológico, sociológico y, en fin, toda variable que actúa en el desenvolvimiento del individuo al hacer relaciones con otros individuos y realizar actividades disponibles a su alcance. Este concepto resulta válido cuando se estudia el ámbito en el que la ciudad se desarrolla, cambia y se vuelve representativa de la cultura y sociedad que contiene en sí misma en un presente y en las muestras históricas de aquellas culturas pasadas. Al estudiar la identidad urbana se hace referencia a sus componentes o elementos que la conforman, ya que son estos los que constituyen la imagen urbana construida a través del tiempo. Dichos elementos van a estar cargados de significados que expresan la historia del lugar y le otorgan personalidad, permitiendo generar un arraigo en el sentido de pertenencia con el sitio. Estos elementos se han distinguido, según estudios, por elementos materiales e inmateriales. Al hablar de identidad urbana, es importante la participación de actores sociales, ya que la participación es un tema que abarca todos los ámbitos de las relaciones humanas. En el caso de la ciudad, es un elemento primordial a la hora de intervenir en los espacios que la conforman. De ahí la importancia de involucrar en los procesos de toma de decisiones a todos los actores, debido a que hacerlos partícipes puede contribuir a que las acciones ejecutadas se correspondan con las necesidades reales de los ciudadanos. Son los actores sociales quienes identifican las necesidades de un espacio, lugar o ciudad, ya que al ser usuarios sienten y viven las faltas que lo afectan, permitiendo de esta manera buscar soluciones reales para mejorar su hábitat. Se habla de espacio público al espacio abierto, compartido, donde cualquier persona tiene derecho a circular libremente, sin restricciones de criterios del espacio privado, pero sin la libertad de actividades propias de la vida privada. En ese marco de referencia, hablar del espacio público es hablar del elemento articulador y estructurante del hecho urbano, del lugar de la representación social, del espacio del reconocimiento de la memoria y la identidad, del escenario de la construcción política y de la pieza estratégica que permite vincular lo construido con el soporte ambiental. En la presente lámina podemos apreciar un análisis del espacio público y guía de diseño realizado por Minbu y Gale Architects. En distintas representaciones del análisis del espacio público podemos notar cómo los transeúntes se apropian de los espacios. La neuroarquitectura nos genera fundamento teórico y nos provee criterios de diseño. En esta sección partimos de cómo la arquitectura se ha valido de las experiencias para desarrollarse, evolucionando de forma empírica al adaptar los aciertos de una tendencia pasada y desechar los desatinos. El doctor Rafael Martínez Zárate, en su artículo titulado El conocimiento científico en el campo del diseño arquitectónico, expone que el arquitecto se vale de 3 tipos de conocimiento: el cotidiano o el pragmático, que es totalmente perceptivo y sensorial y no requiere de fundamentación; el conocimiento científico, que se basa en la reflexión crítica y aspira a una máxima certeza y universalidad del dato; y el conocimiento filosófico, que es la culminación del conocimiento, ya que se denota la máxima aportación del ser humano a la cultura. La inmótica se puede definir como la automatización integral de los inmuebles mediante la centralización de datos y el control inteligente de los mismos. Por tanto, este tipo de sistema nos permite gestionar distintos elementos de nuestro inmueble independientemente de su tamaño y complejidad. La inmótica incorpora la domótica interna dentro de una estructura en red. En general, la inmótica permite utilizar la tecnología más avanzada para generar un ahorro energético considerable. La inmótica propone un conjunto de ventajas en las edificaciones, entre las que están la reducción de costos energéticos y de operaciones, mejorando la sostenibilidad del edificio. Además, genera un aumento en los índices de seguridad al incorporar soluciones tecnológicas que permitan la detección de fallos, disparo de alarmas y avisos automatizados a organismos públicos o privados especializados en un área concreta, como por ejemplo bomberos o policía. La economía naranja es como se denomina el conjunto de actividades que consisten en la transformación de ideas en bienes y servicios de carácter cultural. En este sentido, dentro de la economía naranja, el valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Es una oportunidad infinita al marcarse como objetivo la profesionalización de la creatividad y la innovación, fomentando así la transmisión de conocimiento y de valores culturales a las nuevas generaciones. Se concluye la idea de economía naranja al dotar el concepto de sostenible para los agentes y organizaciones que integran el sector. Podemos apreciar el resumen teórico con un esquema de fundamentación teórica. El marco legal fue clasificado en la normativa internacional, la nacional y la regional y local. La presente investigación consiste en la propuesta arquitectónica de un complejo cultural de ciencias y tecnología, el cual se va a realizar siguiendo los lineamientos de la modalidad de proyecto factible.
Se pretende concebir un proyecto arquitectónico factible como resultado de un proceso de investigación que permita identificar las necesidades y requerimientos del ciudadano con respecto a su identidad urbana y sus posibles soluciones. El proyecto factible se apoya en los tipos de investigación documental y de campo. En la presente tabla se procede a desglosar el procedimiento de investigación en 4 fases. Estos procedimientos permiten la eficaz y organizada recolección de datos y planeación de respuestas. Como fase 1 tenemos percepción del problema, como fase 2 objetivos, como fase 3 análisis diagnóstico y como fase 4 el diseño. La población de esta investigación consiste en todos los ciudadanos de Puerto Ordaz, ya que al tratarse de un estudio de identidad urbana, involucra a todos los habitantes que han hecho vida en la ciudad. Puerto Ordaz consiste en 3 parroquias: Parroquia Cachamay, Parroquia Unare y Parroquia Universidad, pertenecientes al municipio Caroní. La muestra consiste en la cantidad de personas encuestadas, a quienes se le realizará un conjunto de preguntas para conocer y determinar la percepción ciudadana e indicadores de identidad. El modelo de encuesta a utilizar es accesible a través del código QR o del enlace en la descripción del video. En la siguiente tabla se puede apreciar el cuadro de operacionalización de las variables, donde se estudian las dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos de la investigación según el objetivo estudiado. En el presente capítulo vamos a poder apreciar un conjunto de mapas que nos permiten analizar el sitio, más específicamente el sector de Altavista. El modelo de manzanas, tenemos que la unidad de desarrollo 251 es donde se propone el proyecto urbano arquitectónico. La unidad de desarrollo 251 es donde se propone el proyecto urbano arquitectónico, identificado en el mapa. Se encuentra ubicada en la franja este del sector Altavista, Parroquia Universidad. En cuanto a las etapas de desarrollo del sector Altavista, están divididas en etapa 1, 2 y 3, donde se puede apreciar que en las del color rojo es la primera etapa que inicia con el Centro Cívico de Puerto Ordaz. Termina ahí para comenzar el sector Centro de Altavista con la etapa número 2 y 3, en colores verde y amarillo. En el mapa de altura de las edificaciones tenemos 4 categorías. En gris claro, del primer nivel, es decir, solo planta baja. En gris oscuro, 2 niveles. En azul, 3 niveles. Y en negro, 4 niveles o más. Se observan edificaciones que varían en niveles desde una planta hasta 3. En su mayoría corresponden al perfil bajo o medio. Podemos notar que la unidad de desarrollo 251 solo tiene una parcela con 2 niveles. Esa parcela corresponde a la Catedral Juan Pablo II, que todavía está en construcción. En cuanto a las actividades y usos, tenemos que la residencial es la actividad que predomina en esta área. El uso institucional es característico de este sector, ya que se encuentran importantes edificaciones pertenecientes a la Corporación Venezolana de Guayana y también a instituciones bancarias. Existen pocas actividades recreacionales y la edificación de uso religioso, que sería la catedral, es la única que se encuentra en este sector. En el mapa de hitos podemos apreciar que hay distintas plazas, parques, instituciones y colegios en el sector. En el mapa de dureza se aprecian 3 niveles, baja, media y alta, donde predomina el nivel bajo por ser zona residencial. El sector Altavista contempla en su planificación extensas áreas y paseos verdes, donde se aprecian distintas especies vegetales. El estudio de irradiación solar y climatológico permite un estudio más completo, lo que lo convierte en un condicionante para la generación de confort a la hora de diseñar las distintas áreas del complejo cultural. Los extremos de recorrido solar se alcanzan en los solsticios del 21 de junio y el 21 de diciembre. La cantidad de tiempo que se recibe de luz solar diariamente varía muy poco en el transcurso de un año. El mes más cálido del año en Ciudad Guayana es abril, con una temperatura máxima promedio de 34 grados centígrados y mínima de 24 grados centígrados. El mes más frío del año en Ciudad Guayana es enero, con una temperatura mínima promedio de 22 grados centígrados
y máxima de 32 grados centígrados. La temporada de mayores precipitaciones comprende desde el 14 de mayo al 7 de diciembre. El mes con mayor probabilidad de día mojado es julio, con un promedio de 18.3 días, con al menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca comprende desde el 7 de diciembre al 14 de mayo. El mes con menor probabilidad de días mojados es marzo, con un promedio de 2.6 días, con por lo menos 1 milímetro de precipitación. El día más ventoso del año es el 28 de marzo, con una velocidad promedio del viento de 14.2 km por hora, mientras que el 30 de agosto es el día más calmado del año, con una velocidad promedio de 8.1 km por hora. La dirección predominante del viento es desde el este. Ubicado en pleno centro de la ciudad y rodeado de importantes instituciones, el complejo se ubica en la Unidad de Desarrollo 251 Juan Pablo II, sector Altavista Norte de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Los criterios de diseño aplicados en la propuesta son criterios de diseño formales, funcionales, estructurales y de diseño urbano-ambiental. Es importante destacar que todos los criterios son generados a partir de conceptos de sustentabilidad, sostenibilidad, aprovechamiento de los recursos locales y la participación de actores sociales. Esta investigación sirve de aporte a las variables y criterios que condicionan el desarrollo de la propuesta urbano-arquitectónica. Sin más a qué hacer referencia, agradecemos su atención en nuestra presentación de fase 1 del trabajo especial de grado.